El día de hoy, esta jornada, vamos a trabajar lo que son problemas de triángulos rectángulos. Vamos con el primer problema. Problema número 1. Una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Como pueden apreciar, ahí está la cometa, atrapado ahí, atorado. Si el hilo de 90 pies, el hilo vale 90 pies. Fíjese, tiene su longitud de 90 pies. De la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo. El hilo con el suelo forma un ángulo de 22 grados. Estima la altura del árbol, calculando la distancia de la cometa al suelo. Ah, la altura del árbol. Esta altura quiere de la cometa al suelo. Vamos al ataque. ¿Dónde se van a parar? Siempre se van a parar en el ángulo. Aquí tienen que ubicarse. Se paran ustedes en el ángulo. Mira al frente. Es lo que necesita. Cateto opuesto. Mira a la hipotenusa. Es hipotenusa, la diagonal. Tiene cateto opuesto y tiene hipotenusa. Recuerden las identidades trigonométricas. Cateto opuesto sobre hipotenusa es la función seno. No se van a olvidar. ¿Seno de quién? ¿Dónde se han parado? En 22 grados nos hemos parado. Entonces es igual a cateto opuesto. Se llama altura. Altura anotamos. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 90 pies. 90 pies. Puede ser metros, centímetros, no hay problema, ¿no? Fíjese. Ya vamos a calcular la altura. Vamos, bien, Luis Gustavo. Bienvenido. Mire, necesitamos altura. 90 pies se está dividiendo. Al otro miembro mandamos a multiplicar con su mismo signo. Tendremos entonces 90 pies. 90 pies. Pies es una unidad antropométrica por si acaso. Por seno de 22 grados. ¿Cuánto tenemos? ¿Quién me dice? Eso es muy bien, eso es igual a la altura. La altura es igual a 30, ¿cuánto dijo, caballero? 30,78. ¿Qué cositas? No se va a olvidar la unidad de longitud, pies. ¿Listo? Pies. Ahí tenemos, fíjense, ya está la altura, misión cumplida. Verifiquen y yo planteo el segundo ejercicio. A verificar, por favor, el resultado que dictó su compañero. Unita más. El resultado es 33,71. Corrijan, por favor. Revisa tu calculadora, caballero, que me ha dictado. Más antes, el que ha sacado otros resultados, tal vez está en otro sistema. Listo, los grados puede variar. 33,71. Gracias, muchas gracias. Vamos con el siguiente ejercicio. El 2 voy a plantear a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí tenemos al ejercicio número 2. Ahí está el ejercicio número 2. Ahí. Veamos el ejercicio número 2. ¿Qué dice el ejercicio número 2? Un carpintero corta el extremo de una tabla de 4 pulgadas. La tabla tiene 4 pulgadas de ancho, formando un bisel de 25 grados con respecto a la vertical. Bisel, una línea, ¿no? Con respecto a la vertical. Por eso está puntos segmentados vertical. Con respecto a la vertical, 25 grados el bisel. Comenzando en un punto a un entero, un medio, pulgadas del extremo de la tabla, un entero, un medio del extremo de la tabla de este lado. Esto equivale a un entero, un medio. 1 por 2, 2, más 1, 3. 3 medios equivale. Fíjese, es lo mismo. Seguimos. Calcular las longitudes del corte diagonal y del lado restante. Vea la figura. Esto. Y vamos a calcular el lado restante. Dice, vamos a calcular. Vamos ustedes, cuando listos, comenzar. Vamos a trabajar entonces. Me pide esta diagonal. Esta Y me está pidiendo diagonal. Esta me pide. ¿Ya? Entonces, miren, estas 4 pulgadas, fíjese, ¿dónde se va a repetir? Es el ancho. Quiere decir que 4 pulgadas también vale, mire, esta alturita, ¿sí o no? Esas líneas segmentadas también vale 4 pulgadas.
Puedo encontrar este restante, este que me falta, tengo que hallar X y tengo que hallar Y. Tengo dos incógnitas para trabajar. Pero ahora párense en el ángulo. Párense en el ángulo. Mira al frente. Cateto opuesto para el ángulo. Sobre, mira al lado, tiene al lado dato, cateto adyacente. La función trigonométrica que vamos a usar es tangente. ¿Tangente de quién? Tangente de ¿dónde se han parado? Se han parado en 25 grados. Tangente de 25 grados es igual. Cateto opuesto, su frente, cateto opuesto es X. Sobre, cateto adyacente, el lado, el ladito es 4 pulgadas. 4 pulgadas. Un simple despeje, jóvenes. Miren, 4 pulgadas divide al segundo miembro a multiplicar. Vamos a multiplicar. 4 pulgadas por tangente de 25 grados. Tangente de 25 grados. Eso va a ser igual a X. X es igual. ¿Cuánto sale? Ahora sí, verifiquen bien, por favor. Multiplique 4 por tangente de 25. Sin equivocarse. ¡Vamos! Apurarse, apurarse. Ya no funciona mi calculadora. Vamos, vamos ustedes a trabajar. ¿Cuánto sale? 4 por tangente de 25 sale 1,86. ¿Está bien? 1. Eso, muy bien. Qué bien fieras. 1,86. ¿Qué cositas? 1,86 pulgadas. Hemos encontrado el resto, el lado faltante, estito. X hemos calculado. Vamos con el otro lado. Mire, Y necesito este diagonal. Tiene cateto adyacente, fíjese. Y tiene hipotenusa. Cateto adyacente, hipotenusa. ¿Qué puedo hacer? ¿Algo? Ahora si no están bien, miren, tenemos cateto opuesto. Miren, cateto adyacente sobre hipotenusa es seno, por si acaso. No digo coseno. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Calculamos con coseno. Coseno. Coseno toda la vida. ¿Dónde se han parado? En 25 grados. Coseno es igual a cateto adyacente. Cateto adyacente es 4 pulgadas. 4 pulgadas. 4 pulgadas es cateto adyacente. Sobre hipotenusa. Hipotenusa es Y. Y. Necesitamos Y. Y necesitamos que divide al otro miembro a multiplicar. Vamos a tener entonces Y por coseno de 25 grados es igual a 4 pulgadas. Así vamos a tener. Seguimos trabajando. Necesito Y. Pero el coseno de 25 está multiplicando al otro miembro con su mismo signo a dividir. Por lo que quedará solito Y. Es igual a 4 pulgadas. 4 pulgadas sobre coseno. Anoté sobre coseno de 25 grados. Coseno de 25 grados. Fíjense. A la calculadora. Y va a ser igual. Dividimos 4 dividido entre coseno. 4 dividido entre coseno de 25 grados. Nos sale 4,41. ¿Visto o no visto? ¿Sacaron eso? ¿Está bien? ¿No me estoy equivocando? Sí, sobre eso. Muy bien, fieras. Ya está. Resuelto el ejercicio número 2. El otro dato, fíjense, me ha dado solamente para ver, ¿no? Fíjese, para tantearme, no me ha servido de nada ese dato. No me ha servido de nada, porque necesito X y necesito Y. X y Y. Ya están resueltos los ejercicios entonces. Vamos con el siguiente ejercicio. Copie, voy a borrar a la 1. Voy a borrar a las 2 y borro a las 3. Vamos. Pregunta de examen. Vamos con esta pregunta, es de examen por si acaso. ¿Qué dice? Dice, un topógrafo usa un instrumento llamado teodolito
para medir el ángulo de elevación. Ángulo de elevación quiere decir del suelo hacia arriba, de abajo para arriba, ángulo de elevación. Y siempre va a estar con respecto a la horizontal el ángulo, entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña. En un punto se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Medio kilómetro más lejos, de aquí primero mide 41 grados. Este es el primer punto de medir 41 grados. ¿Listo? Ha mirado arriba con 41 grados. Luego ha avanzado, tac, 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 avanza medio kilómetro. Vuelve a medir y mide un ángulo de 37 grados. Fíjese, el ángulo de elevación medido es de 37 grados. ¿Cuál o qué altura tiene la montaña? La altura de la montaña me pide. Miren, fieras, lo más rápido al grano, les voy a presentar una fórmula mágica para todos. En este caso, sirve para el examen. Mire, altura es igual. Vamos a bautizar X por tangente del ángulo alfa por tangente del ángulo beta. Tangente del ángulo beta. Sobre tangente del ángulo alfa. Tangente del ángulo alfa menos tangente del ángulo beta. Listo, fórmula. ¿Cuál es altura? Altura me pide. Esta X se refiere a la distancia que existe entre los dos puntos. Fíjese, no es hasta la base. Eso se refiere con X. Vamos a calcular entonces cuánto vale esa distancia. 0,5 kilómetros. 0,5 kilómetros. Por tangente multiplique alfa. ¿A quién representa el alfa? Al mayor ángulo que siempre va a estar cerca a la altura. El mayor ángulo. El mayor siempre va a estar cerca a la altura. Tangente de 41 grados entonces. Tangente de 41 por. Vamos con el siguiente. Tangente de beta. Tangente de beta. Beta es el otro ángulo, el menor ángulo. Beta, 37 grados. Tangente de 37 grados. Sobre. Tangente de alfa. Ya saben alfa, 41 grados. Tangente de 41 grados. Menos tangente de beta. Significa tangente de 37 grados. Realizando los cálculos malditos sale... ¿Cuánto sale? Vamos a calcular. Calcule. 2,83. A ver el resto. Verifique o rechace el resultado. ¿Acepta o rechaza? 2,83 kilómetros. Sería kilómetros. Vamos, verifique la respuesta. Ese es el resultado entonces, correcto. ¿No? El resultado correcto. Bien. Perfectirijillo. Ya saben en este tipo de preguntas cómo trabajar. Vamos con el siguiente ejercicio. Saque capturita. Vamos con la guía número 4. Digo ejercicio número 4. Mire. Ahí tenemos el ejercicio. Dice, un avión que vuela a 2 millas. Un avión que vuela a 2 millas de altitud se acerca a una estación de radar, como muestra la figura. Expresar la distancia entre la distancia D, dice, ¿no? La distancia D. Aquí está la distancia D. Esta distancia me pide entre el avión y la estación de radar, en función del ángulo de elevación U. No es U, eso hay que corregir, es tita. Tita, arréglenlo por favor, lo ha convertido a algo en tita, en función del ángulo tita es. Expresar el ángulo de elevación tita, por favor expresen tita, del avión en función de la separación horizontal X, está bien X, entre el avión y la estación del radar. Cuando me dice, atienda bien la palabra clave, cuando me dice expresar la distancia entre el avión y así, significa que no va a ser un resultado, un número, sino es tipo ecuacioncita. Hasta ahí va a llegar, eso significa. Vamos a trabajar entonces, inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Vamos a ver. Expresar la distancia, dice inciso A. La distancia entre quiénes, entre el avión. Esa distancia D me pide.
¿Cuál va a ser esa distancia D? El avión y la estación del radar en función del ángulo de elevación. Tome en cuenta el ángulo, dice. Entonces, fíjese, se paran en el ángulo tita, miran al frente. ¿Qué se llama para el ángulo tita? 2 millas, ¿qué es? ¿Cateto adyacente? Cateto opuesto. Muy bien. Es cateto opuesto porque está en su frente. Y el que, miren la hipotenusa, no hay donde perderse la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿qué función tenemos? Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Nunca se olvide. Seno de tita es igual. Cateto opuesto, 2 millas. 2 millas. Millas escribiremos, muy bien, 2 millas. Sobre hipotenusa, la distancia D. Me pide ese, la distancia D. Despejamos este que multiplica al otro lado, perdón, que divide al otro lado a multiplicar. Y el que multiplica a dividir. Un trueque nomás van a hacer. Cuando tengan así, un cambio nomás. Trueque, un cambio. Fíjese, D lo ponen 2 millas. Y ya va a estar despejado. 2 millas sobre seno de tita. Listo. Ahí se va a quedar porque no tenemos el ángulo tita. Ya he expresado la distancia en función del ángulo tita. Mire. El despejito es eso, por si acaso. Cuidado con perderse. Despeje. D con el seno han intercambiado nomás. Vamos, siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Inciso B. Expresar el ángulo de elevación. Muy bien, esta tita, esto tengo que encontrar. Tita hay que encontrar. Del avión en función de la separación horizontal X entre el avión. Esta es horizontal, XD y la estación del radar. Ahora también requete fácil, fíjese. Inciso B. Quiere este ángulo, pero en función de esta X. Quiere decir que con ese quiere que trabaje. Vamos a ubicarnos. Mire, me paro en el ángulo. Tengo el dato. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, profe. Muy bien. Tangente. Tangente del ángulo tita. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Es igual. Cateto opuesto, 2 millas. 2 millas. Sobre 2 millas. Sobre sobre el cateto adyacente, X. Pero quiere X. ¿Cómo hacemos el despeje? Hemos dicho si es así. Hacen un trueque. X igual a 2 millas. A 2 millas sobre tangente de tita. Sobre tangente de tita. ¿Ya está? ¿Listo? Ah, no quiere X. ¿Qué quiere? Me he equivocado. Expresar el ángulo de elevación. Dice, quiere el ángulo tita. Ya está pues, fíjese. Pero si solo quiere el ángulo, alguito nomás me falta. Me estaba emocionando. Tita. Tangente pasa al otro miembro como arco tangente o tangente a la menos 1. Entre paréntesis, 2 millas sobre la distancia horizontal del avión hacia la estación del radar. Por lo que queda resuelto nuestro ejercicio número 4. Bozo a la 1, a las 2 y a las 3. Borrado. Aquí está el ejercicio 5. Vamos, fieras. Ahora no hay dibujito. Hay que dibujar cuando no hay dibujito. Dice, un edificio proyecta. Dibuje el edificio. ¿Cómo sea el edificio? Que parezca edificio. Ahí está el edificio. Pero el edificio no va a estar volando. Ojo, cuidado que estén haciendo volar al edificio. Va a estar sobre la superficie de la tierra, ¿no? Así va a estar el edificio. Seguimos. ¿Qué dice? Un edificio proyecta una sombra. Ah, entonces el sol está por este lado, el sol brillando, feliz el sol. Ahí está el sol. Si el sol está en este lado, ¿dónde va a estar la sombra? La sombra va a proyectarse hacia la derecha, ¿no? El sol. Fíjense, el sol, la sombra va a ser hacia este lado. Ahí está. A esta la va a ser la sombra. Seguimos trabajando. ¿Qué más dice? En un edificio proyecta
una sombra de 20 metros. Ah, la sombra mide 20 metros, pero como está en el eje X, lo ponemos X vale 20 metros. O si no, sombra, nomás 20 metros, pónganle, no hay problema. Está a 20 metros la sombra. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto en la parte alta del edificio, aquí la punta de la sombra, la parte alta del edificio, es 69 grados. 69 grados. ¿Está? ¿Qué altura tiene el edificio? Me pide altura del edificio. Esa es la incógnita. ¿Qué altura tiene el edificio? ¿Dónde tiene que pararse? Usted tiene que pararse en el ángulo. Se para en el ángulo. Una vez parado en el ángulo, mira al frente. Vista al frente, cateto opuesto. Vista al lado, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué tenemos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente es Tangente. tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es tangente. ¿Tangente de quién? ¿Dónde se han parado? De 69. Del lugar donde se han parado. Tangente de 69 grados. Es igual. Cateto opuesto, altura. Sobre y a cateto adyacente, 20 metros. 20 metros. Listo, a calcular la altura. 20 metros que divide al otro miembro, a multiplicar. Vamos, vamos. Multiplicamos 20 metros por tangente de 69 grados. De 69 grados. Eso es igual a la altura. La altura va a ser igual. ¿A cuánto es la altura del edificio? ¿Qué altura tiene el edificio? ¿Qué altura? ¿Qué altura? ¡Hable! Vamos, fieras, hablen. 52,1, profe. 52,1. 52,1. ¿Qué cositas? Metros. Metros. Muy bien. ¿Todos sacaron así? Califíquense. Bien, entonces. ¿Listo? Bien, bien, bien. Califíquense. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta, pregunte nomás. No cuestión, no dudas. Muy bien. Voy a borrar a la 1, borro a las 2, borro a las 3. Borrado. Vamos con el siguiente ejercicio para ustedes. Cuando listos, comenzar. Mire, dos árboles están en las orillas opuestas de un río, a un lado y al otro lado, como se ve en la figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1. 100 pies del árbol T1. Línea de referencia. Y de 100 pies a esta línea de referencia. Y de esta posición se mide un ángulo B. A este lado, beta era, beta. Al T2. Árbol 2. Que resulta de 29,7 grados. Aquí tenemos el ángulo entonces. Si la línea de referencia es perpendicular al segmento de recta entre T1 y T2, perpendicular dice, quiere decir que forman 90 grados. Ya, cuando dice perpendicular 90, T1 y T2, dice esta referencia, 90 grados tenemos. Triángulo, rectángulo. Calcule la distancia entre los dos árboles. Para calcular la distancia entre los dos árboles, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué me pide? Esta distancia entre los árboles, ¿no es cierto? Eso es lo que me pide. Se paran en el ángulo. Tenemos el ángulo. Aquí está el dato. 29,7. Eso vale. El ángulo. 29,7 grados. Tenemos el ángulo. Lo he hecho desaparecer, ¿no? 29,7. Tenemos el ángulo. Aquí está. ¿Dónde vamos a anotar? Este vale 29,7 grados. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Me pide esta distancia entre los dos árboles. Separa en el ángulo, mira. Cateto adyacente. O mire, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Porque la hipotenusa es este lado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Hemos hablado. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente.
Tangente. ¿Tangente de quién? De 29,7 grados. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Cateto opuesto es X, lo que queremos. Sobre cateto adyacente, 100 pies. 100 pies. Sobre 100 pies. Listo, vamos, necesitamos la distancia. 100 pies que divide al otro lado. A multiplicar. Vamos a multiplicar 100 pies. Un 100 pies. Vamos con el 100 pies. ¿Por cuánto multiplicamos? 100 pies por tangente. Hágase su calculadora. 29 grados. 29,7 grados. Eso es igual a X. ¿Cuánto vale X entonces? ¿Cuántito va a ser X? Vamos, calcule. ¿Cuánto va a ser X? 57,04. Ahí está. ¿Qué cositas? Pies. Pero muchas veces en los exámenes ya aparece redondeado. Capaz que aparezca como una de las opciones solamente 57 pies. Resuelto entonces el ejercicio número 6. Vamos con el siguiente. Saque capturita. Copie. Voy a borrar, por favor, y planteo el siguiente ejercicio. Vamos. Bozo. Saque capturita si gusta. Vamos. Ahí vamos a plantear el ejercicio número 7. Cuando listos, comenzar. Plantee, dibuje. A ver, vamos conmigo planteando. Dice, una torre de 50 pies, dibujan una torre de 50 pies, ahí está la torre, 50 pies, está a la orilla de un río, muy bien, ese es un río, está a la orilla de un río, ahí está el río. ¿Qué más? El ángulo de elevación entre la orilla opuesta y la punta de la torre, ahí está el río. Dice ahora, fíjese bien, lea bien. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta, aquí está la orilla opuesta, aquí. La orilla opuesta frente a la torre. Y la punta de la torre es de 37 grados. Fíjese, fieras. Aquí me da 37 grados. Ese es el ángulo de elevación. Vamos, seguimos. ¿Qué anchura tiene el río? Me pide este ancho del río. ¿Cuál será? Dice esa anchura del río. Vamos a calcular. Pero la torre, ¿cuánto mide? Una torre de 50 pies. Tenemos la medida de la torre. 50 pies. Ubíquese en el ángulo. Párese en el ángulo. Ah, no quieren pararse. Mire, párese en el ángulo. Mira al frente. Cateto opuesto. Mire al lado. Cateto adyacente. Y sabemos que cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Nunca se olvide, tangente de quién? De 37 grados es igual. Cateto opuesto, 50 pies. Cateto opuesto, 50 pies. Sobre 50 pies el cateto opuesto. 50 pies. Sobre cateto adyacente, al lado, X. ¿Qué necesitamos? El ancho del río que hemos representado con la X. Hacemos un trueque. X es igual a 50 pies. 50 pies sobre 50 pies sobre tangente de 37. Tangente de 37 grados. ¿Cuánto me sale el ancho del río? ¿Quién? Dicte. Vamos. ¿Cuánto sale? 66,4, profesor, redondeando. 66,4. ¿Qué? Naranjas, chinos. ¿Qué cositas? Pies, muy bien. Patas, profe. Patas, no hay patas, muy bien. Pies, excelente. Sale así, ¿no? ¿Todos han controlado?
Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Copie, copie. Voy a plantear el ejercicio número 8. Voy a borrar a la 1, a las 2 y a las 3. Seguro que va a entrar este tipo de preguntas en los exámenes, así que por eso está con dibujitos. Traten de memorizarse, ¿ya? Y para dibujar. Muchas veces sin dibujo les da. Y dice, un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia. Para medir la distancia en línea recta desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Está midiendo esta distancia. Desde G hasta la punta. Con la información de la figura, calcule la altura de la montaña. Aquí está, en la figura está la información. Miren, ¿dónde se va a parar? ¿Dónde, Danner? ¿Dónde me paro? ¿Dónde? En el ángulo. Siempre en el ángulo. En triángulos, rectángulos, siempre se va a parar en el ángulo. Se para en el ángulo. Mira al frente. Altura. Mira la hipotenusa. Tenemos datos de la hipotenusa. En vano voy a mirar cateto adyacente. No tengo nada. Miro lo que tengo. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Función trigonométrica. Seno. Eso. Seno. Muy bien. El seno de 22,82 grados. 22,82 grados. Es igual. Seno. ¿Por qué seno? Porque cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en esta ocasión es H. La hipotenusa 8000 pies. 1, 2, 3 ceros pies. No siempre es en pies, ¿no? Vamos, despejando altura. 8000 pies que divide al otro miembro a multiplicar. Multiplique al otro miembro. Vamos a tener 8000 pies. 8000 pies, fíjese. Por seno de 22 grados. Seno de 22,82 grados. Eso es igual a la altura. La altura es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale la altura? ¿Cuántito es la altura? 3102,7, profe. 3102,7 pies. ¿Está bien? ¿No se podía redondear? ¿Está bien? Sale 6, profe, pero redondeando sale 7. Ah, ya está redondeado. Muy bien. Este es el ejercicio. Entonces, resuelto. Ahí está la altura de la montaña. Ya hemos calculado. ¿Qué tal, fieras? Continuamos. Copie, saque capturita. Hablar. Voy a resolver el ejercicio 9. Voy a borrar el 8 a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos con el 9. Lean. A leer. Dice, vamos a leer conmigo. Un observador en la azotea del edificio A. Hay un edificio A. Dibujaremos, aprovecharemos el tiempo. ¿No ve que no tenemos mucho tiempo? Muy bien, ahí está, esa es la azotea, el edificio A. Para mí este es el edificio A. Listo, edificio A. ¿Qué más dice? Mide un ángulo de depresión de 27 grados entre la horizontal y la base del edificio B. A ver. Un observador de la azotea A mide un ángulo de depresión de 27 grados entre la horizontal y la base del edificio B. El ángulo de elevación del mismo punto en la azotea a la azotea del segundo edificio del B, de elevación. El ángulo de elevación del mismo punto. Muy bien. Quiere decir que este edificio es pequeño. Hay el otro, el edificio B es más grande, ¿no? Entonces, chiquito voy a volverlo. Ahí está, chiquitín. Ahora dibujamos el otro edificio. Y dando la lectura, hace entender que el edificio B es más grande. Es más alto porque dice de elevación, del mismo punto, dice. Ahí está. Estoy dibujando para que no se confundan. Ese va a ser el piso, el suelo. Ahí está el suelo, la calle. Seguimos. Ahora sí, miren, muy grueso está la línea. Voy a dibujar un poco más pequeño para entender. Dice,
el observador de la azotea del edificio A está parado aquí. Aquí está parado. Mide un ángulo de depresión. Depresión, vista abajo, vista al front. Fíjese, vista abajo, depresión. Depresión, 27 grados. Cuando dice depresión, quiere decir que aquí hay líneas segmentaditas y aquí está el ángulo de depresión. Aquí es como el ojo. Pero este ángulo de depresión, como va a formar una Z, se repite aquí. ¿Entendido? De depresión, cuidado. Depresión, ahí se van a imaginar una línea horizontal. Depresión, ahí va a ser el ángulo. No va a estar aquí, cuidado ahí, con meterlo ahí. No está ahí el ángulo de depresión. ¿Ya? Aquí. Y se repite aquí abajo. Seguimos. Entre la horizontal y la base del edificio B. El ángulo de elevación de este mismo punto, dice. De ese mismo punto. A ver, aquí está el ángulo de elevación. Del mismo punto, de aquí mismo, va a partir. El ángulo de elevación, dice, del mismo punto en la azotea a la azotea del segundo edificio, aquí arriba, es de 41,42 grados. Listo. ¿Dónde está elevación? Cuando dice elevación, siempre es con respecto a la horizontal. Aquí. 41,42 grados. Siempre es con respecto de la horizontal. Este es el ángulo de elevación. Tienen que trazar líneas segmentaditas. El horizonte, recto, el piso. De elevación hacia arriba. ¿Cuál es la altura del edificio B? Me pide la altura del edificio B. Esa altura tenemos que trabajar, fieras. Edificio B. Muy bien. ¿Qué más? Si la base, vamos a ver, si la altura del edificio A es 150 metros. Señores, tenemos una altura. ¡Qué bien! Esta altura es 150 metros. La altura del edificio A. Suponga que los edificios A y B están sobre el mismo plano horizontal, al mismo nivel, quiere decir. Bien, jóvenes, se ubican, se paran siempre en los ángulos. ¿Qué hago? Mire, me paro primero en este ángulo 27 grados. Aquí paro, miro al frente, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Puedo decir cateto adyacente porque ese es el ancho de la calle, esta es la calle. Si mido, encuentro esta X, va a ser lo mismo, el mismo valor ¿no? El mismo valor va a ser porque es el mismo ancho del edificio. Entonces planteamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, ya no están. ¡Qué bonito! Tangente, ¿no es? Tangente. Cateto opuesto 150, pero tangente ¿de quién? De 27 grados. Es igual a 150 metros. 150 metros. Sobre cateto adyacente X. A despejar X. Fieras, hacen un trueque. X es igual 150 metros. ¿Ya está? ¿Cuánto sale? Calcule, ya debía calcular. Dividido entre tangente de 27. Entre tangente de 27 grados. ¿Cuántito me sale el ancho de la calle? Estoy calculando el ancho de la calle. ¿Cuánto sale? 294,3, profe. 294,3 profes. ¿No es pies? ¿Metros? Metros, no es profes. Vamos, metros. Muy bien. Ya tenemos el ancho de la calle. Ahora, si ustedes terminan de segmentarlo, así, miren, automáticamente tenemos otra alturita, 150 metros. Esto vamos a recorrer. Automáticamente, este mismo es 150 metros, se repite, ¿no es cierto? Hasta ahí. Aquí. 150 metros. Fíjese, es lo mismo. Ya tengo esta X, este valor. Hemos encontrado este valor. ¿Qué vale? Para nosotros es 294,3 metros. Mire. Ahora sí, párese en el ángulo porque necesito esta altura. Esta altura 1 le pondremos. Ahí está, alturita 1. Eso necesito.
Se para en el ángulo, mira al frente, cateto opuesto. Mira al lado, cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, función trigonométrica. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente, profe. Tangente también, fieras. Pero tangente ¿de quién? Ahora es de 41,42 grados. Es igual. Cateto opuesto h sub 1, lo que voy a calcular. Sobre cateto adyacente, 294,3 metros. Despejamos, H1 queremos 294,3 al otro miembro a multiplicar. Multiplica 294,3 metros por tangente de 41,42 grados. Eso es igual a la alturita 1. La altura 1 es entonces, ¿cuánto me sale la multiplicación? 294,3 por tangente de 41,42 grados. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuántito es? ¿Cuánto nos sale? Nos sale 259,6. 259,6. ¿Qué cositas? Metros. Entonces, alto, ¿no? Listo. Así me sale. Ahora, ¿qué hacemos? Pero no necesito esta alturita 1, no necesito. Me pide total la altura del edificio. Entonces, vamos a tener la altura total. Va a ser la suma de las dos alturas. Va a ser igual a 259,6 metros más 294,3 metros. ¿Cuánto es la altura total entonces? ¿Cuántito es la altura total? Sume. La altura total será 259,6 más 294,3. 553,9. Es redondeado, lo pueden redondear en el examen, ¿no? 553,9. Ahí está. Y en un examen puede estar presente así redondeado. La altura total es igual, como ya es 9, 554 metros de altura total del edificio B. Por lo que ya está resuelto. Dime, joven. El 294,3, ¿acaso no era de la base? Es de la base. Esta base, ¿no ve? De la altura total tenía, ¿no?, que sumar con de la A150. Ay, perdón. Sí, correcto, ¿ve? Pero para cañar, número 1. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Está bien la observación. 259,6. Tengo que sumar más 150. Eso me estás diciendo, ¿no ve? Sí. Gracias. Te agradezco mucho. Más 100. Tenemos que sumar las dos alturas. Más 150 metros. ¿Y eso cuánto me sale? Gracias por la corrección. Que ya estamos cansados, pues. 259,6 más. Cuidado también porque le metamos, ¿no? 150. 409,6. Voy a anotar 409,6. ¿Dónde está mi lapicero? 409,6 metros. ¿Cómo puede estar redondeado también? Puede estar directamente como 410. La altura total puede estar como 410 metros. Hemos resuelto entonces el ejercicio. Esa nomás es la forma de trabajar con mucho cuidado, con mucha atención se trabaja. Bien, damas y caballeros, hasta aquí quedamos con los ejercicios del día de hoy. Ha sido una tarde maratónica.
Mañana terminamos la clase entonces de trigonometría. Estudien, se pase.